Entonces, si vivimos dirigidos por la mente que está condicionada por una cierta cultura en particular, una cierta educación, prejuicios, somos parte del problema, incluso si tenemos buenas intenciones. Y digo esto de un modo objetivo, no para generar ningún tipo de culpa ni nada por el estilo. Esto es simplemente de un modo objetivo. Ahora, ¿existe otra posibilidad? Existe la posibilidad de percibir de un modo que no sea a través del condicionamiento. Existe un aspecto de nuestra mente donde la inteligencia pueda expresarse sin que esté distorsionada por el pasado. El pasado es importante, pero la cuestión es, ¿somos esclavos del pasado o utilizamos el pasado en la forma de experiencia, memoria y demás? Es decir, somos los amos del pasado. Entonces, cuando funcionamos dentro de esa mente, que es el resultado del pasado, somos los esclavos del pasado. Fíjense, a uno le puede pasar algo cuando es un niño, y 50 años más tarde, esa experiencia puede estar todavía condicionando al adulto, en el cual el niño no existe más. ¿Cómo puede ser que algo que pasó cuando éramos niños todavía nos esté condicionando? La mente que está condicionada es una mente que no permite ver el mundo, las relaciones, nosotros mismos, de un modo objetivo. Entonces, la pregunta es, ¿existe otro aspecto de la mente? ¿Existe otra posibilidad? Y en las enseñanzas teosóficas se dice que sí. A veces hablamos de la mente inferior y la mente superior. Estas son solo palabras. La mente inferior es un aspecto de la mente, el aspecto condicionado de la mente. Pero en la teosofía se dice, hay un aspecto que no está condicionado en la mente. El segundo punto a plantear para poder comprender el tema mejor es que ¿cuál es la fuente de conocimiento en los seres humanos? Esto es un problema en filosofía. Lo que conocemos, lo que sabemos, ¿está limitado a las experiencias que tuvimos en la vida, a lo que perciben nuestros sentidos, a lo que hemos pasado personalmente? Por ejemplo, la cuestión en filosofía occidental, para los que pueden saber un poco de esto, la cuestión de a priori o a posteriori. Esto es algo que Kant, un filósofo occidental, trató de resolver. La mayoría de los filósofos dicen, cualquier cosa que podamos pensar, cualquier decisión que podamos tomar, cualquier visión del mundo, se deriva de lo que nos trajo los sentidos. Eso implica que no podemos saber nada de lo espiritual, no podemos saber nada de aquello que está más allá de los sentidos. Todo esto es simplemente una proyección de la mente, porque lo único que podemos conocer es lo que traen los sentidos. Ahora la cuestión es verdad eso? Si es verdad, entonces es lo mismo que decir que no existe una mente no condicionada. La palabra teosofía viene del griego. Teos, como probablemente la mayoría de ustedes sabe, significa Dios, dioses, lo divino. Los griegos no eran monoteístas, así que cuando ellos decían Teos no decía un dios en particular, era lo divino en general. Y Sofía significa sabiduría. Entonces se puede traducir como sabiduría divina. ¿Qué significa sabiduría divina? Significa una sabiduría que viene de una fuente que no es el intelecto, que no es el producto de nuestra educación, de la experiencia. En la sociedad teosófica se postula que existe una fuente de sabiduría que está más allá de todo eso. Por supuesto, la mente necesita tener la capacidad de ser un vehículo de esta sabiduría divina. Pero el problema es que la mente condicionada no puede ser un vehículo de esta sabiduría divina. Es solo la mente, lo que podemos llamar la mente superior, que puede ser receptiva a esta sabiduría. Es como si, por ejemplo, cuando uno está enojado, el estado emocional de enojo no es un vehículo de lo que podemos llamar amor. Uno puede sentir amor cuando el enojo desaparece. El estado condicionado de la mente no puede ser un vehículo de la sabiduría, que la sabiduría es la capacidad de ver las cosas tal y como son. Entonces,
lo que estamos diciendo es que existe un aspecto de la mente que no está condicionado, existe una fuente de sabiduría que no viene de la mente, que viene más allá de la mente, y que esta mente no condicionada puede ser el vehículo de esta sabiduría. Pero el problema es que, como todo en la humanidad, esta mente superior está dormida. Por ejemplo, un pintor tiene la capacidad de ver muchísimos más colores que gente que no está entrenada en eso. Todos vemos los colores, pero no diferenciamos las distintas tonalidades y demás. Para el ojo no entrenado, los colores, muchos colores son más o menos lo mismo. El pintor está entrenado y desarrolla una sensibilidad que puede ver las distintas tonalidades. Como esto en todo en la vida, uno a través del entrenamiento uno puede desarrollar la capacidad de ver o de hacer o de sentir en modos en que la persona no entrenada no tiene acceso. Nuestra mente superior necesita ser entrenada desde cierto punto de vista, si lo queremos poner de ese modo, para que se pueda manifestar. La capacidad de ver los distintos colores está en todos, pero no está manifestada en la persona no entrenada. Esta mente superior existe en todos nosotros, pero no está entrenada. Lo que llamamos la mente inferior es la mente que necesitamos para lidiar con la vida cotidiana. Ir a hacer las compras, ir al trabajo, es la mente concreta, es la mente que piensa, que tiene memoria, que tiene experiencia, y esa mente por supuesto es necesaria. La mente superior es la mente silenciosa, la mente que puede contemplar algo sin imponer sus propias ideas o pensamientos sobre lo que se está contemplando. Es la mente que tiene la capacidad de percibir patrones detrás de las cosas. A veces, cuando un amigo nos cuenta los problemas en su vida, uno puede ver, te das cuenta que esto te está pasando siempre. Uno puede ver el patrón porque no está involucrado emocionalmente. Pero cuando eso nos pasa a nosotros es mucho más difícil, no podemos ver los patrones. La mente superior tiene la capacidad de ver patrones en la vida, en el universo, en la naturaleza, en nosotros mismos. Entonces, la cuestión es que si nada en nuestra vida diaria estimula esta mente espiritual, ¿cómo la despertamos? Y ahí es donde viene lo que yo diría la práctica espiritual. Necesitamos, lamentablemente, porque nuestra sociedad y cultura no la estimulan naturalmente, tenemos que hacer un esfuerzo especial para empezar a estimular esta mente superior. Es nuestra responsabilidad el trabajar para estimular esta mente superior. La vida común en general no lo va a hacer. Por supuesto, aquí y allí hay algunas actividades que tienden a despertar la mente espiritual, pero en general no es algo común. Entonces, lo que quiero hablar en la segunda parte de esta charla es de qué modos podemos empezar a trabajar para despertar esta mente espiritual, para estimular esta mente espiritual, que a medida que se despierta, esa mente espiritual puede influir en nuestra mente concreta, en el modo en que lavamos los platos, que tratamos al cajero, que trabajamos. No es una mente que no es práctica. Es una mente que está interesada más en cosas universales que en las cosas particulares. Pero esa visión universal arroja luz incluso en las cosas particulares.